Bien, vamos con una noticia que evidentemente preocupa. El Ministerio de Educación anunció que dentro de los próximos días se podría hacer oficial el cierre de la Universidad Arcis por no ser un proyecto sustentable. La ministra Adriana del Piano indicó que va a nombrar a un administrador, pero ahora de cierre. Los alumnos del plantel podrían ser reubicados para poder terminar sus carreras en la Universidad de Chile, que al menos se ha mostrado hasta ahora dispuesta. Vamos a conversar de este tema junto a nuestra invitada Sandra Beltrami. Ella es vocera de los estudiantes de la Universidad Arcis. Sandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola. Bien, ustedes se enteraron por la prensa. Sí, efectivamente. Cuéntame, ¿cómo ha sido? Porque hasta ahora se había dicho, incluso el administrador actual había dicho que era sustentable todavía el proyecto, por más que este año hubo una muy baja matrícula, y uno ve todavía en internet y el proceso de admisión 2017 está abierto. Hay publicidad que todavía dice dar garantías respecto del proceso educativo de la Universidad Arcis. Y en ese contexto entonces vienen estas declaraciones de la ministra el día de ayer, que me imagino a ustedes los sorprende. O sea, no solamente nos tomó por sorpresa y fue un balde de agua fría, sino que también fue una puñalada por la espalda, porque las últimas reuniones que habíamos tenido con la División de Educación Superior habían quedado compromisos establecidos. Uno de ellos era una reunión en la que ya estuviera la ministra, y esto debido a que el día 30 de septiembre presentamos un proyecto de ley en La Moneda junto con la CONFECH, junto también con los diputados Boric, Vallejo y Jackson, y que es un proyecto de modificación de la Ley de Administración Provisional que consideramos que es una ley nefasta para Chile, o sea, no solamente para nosotros los estudiantes de Arcis, que hemos sido conejillos de India, sino para los estudiantes de este país. Por lo tanto, en ese sentido, hicimos un estudio, un trabajo jurídico, lo presentábamos, como quien dice, le hicimos la pega al Estado, que ya sabía que tenían que venir modificaciones, debido a que el Consejo Nacional de Educación lo había dicho en el mes de septiembre, cuando lo que hizo fue ratificar la medida de administración provisional durante este año. Entonces nosotros estábamos esperando la constitución de esta mesa de diálogo en la que participaba nuestra federación, la CONFECH, también participaron demás miembros de la comunidad universitaria, los otros estamentos, y de repente nos encontramos con este anuncio que nos pareció también, por supuesto, nefasto. Por otra parte, el tema de las matrículas 2017 que se acababan de abrir. Existe una oferta de matrícula importante que además está siendo rechazada por lo que veo y que fue muy cuestionada por la administración provisional, pero es una oferta de posgrado que podría darle un giro efectivamente a la viabilidad de la universidad. Entonces consideramos que esto es en realidad una decisión política, que esto no tiene que ver precisamente con la sustentabilidad de la universidad. Primero que nada... Perdón, una decisión política que responde ¿a qué? Porque la pregunta es ¿a quién le podría llegar a convenir que se cierre la Universidad Arcis cuando sabemos que ahí hay estudiantes que han confiado en un proyecto educativo que ha sido además visado de alguna manera por el Estado? Porque aquí si algo falló, bueno, ¿dónde estaba el Estado? Entonces, ¿qué esto falló? Esto viene siendo como una caída hace muchos años. La pregunta es quién lo permitió. ¿A qué te refieres con que es una decisión política? ¿Cuál es la idea que puede estar detrás de tomar una decisión? A ver, hay varias cosas aquí que hay que señalar. Primero que nada, la misma ley establece una especie de síndico de quiebra de la educación que se dedica en el fondo a dedicar los bienes hasta el final. Y una vez que ya no tiene más bienes que liquidar, por lo tanto no queda otra cosa que dar el paso a la administración de cierre, y que en este caso el administrador provisional lo que hizo fue rechazar todos los planes de reestructuración que presentaron los docentes que sí hacían viable la universidad, y como te decía, esta oferta también de posgrado. ¿Ya? Entonces, además ahí ya viene una política desde el principio, desde el Estado, a que no sea viable la administración provisional en sí, en que sea un tránsito entre la administración provisional hacia la administración de cierre. O sea, tú dices que esta administración provisional no tuvo reales objetivos o intentos por salvar a la universidad. Sí, nosotros pensamos eso, esa es nuestra opinión como federación y de la comunidad estudiantil, incluso de la comunidad universitaria en su conjunto. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Aumentar o alargar la agonía, digamos? Bueno, lo mismo que nos suena lógico. Nosotros. Ahora, lo que sí pensamos que hay una decisión política en el sentido de que claramente con el curso que lleva esta reforma educacional y, por ejemplo, con los anuncios que existieron ya hace un par de días atrás sobre las becas bicentenarios, que son 3.500 becas bicentenarios que ingresarían a instituciones privadas, en los cuales incluye CFTs e IPs que por ley pueden lucrar, los que incluyen también instituciones del Grupo Económico Laureate, que sabemos que están siendo investigadas, y que esta ley, digamos, o sea, esto lo que hace es consagrar todo lo que es la educación de mercado.
Y obviamente Arcis, que ha sido una universidad diferente desde el comienzo, no responde a este tipo de educación, responde a una educación diferente, a la defensa de los derechos humanos, también al desarrollo del pensamiento crítico, que ha tenido además internacionalmente un gran, en el fondo, patrimonio también por eso, y ha sido muy respetada en forma internacional justamente por el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, este anuncio? Es coartar a la educación pública, aumentar la educación privada, lo que es el tipo de la educación de mercado totalmente, digamos, y consagrarla, y por supuesto que eso nos deja fuera a nosotros con esta universidad que responde a otros cánones. Ahora, todo eso podría ser así, pero pensemos que dentro de la administración de Arcis se dieron las herramientas, digamos, todas las excusas para llegar a este punto, si uno ve lo que ha sido la administración y los errores que se han cometido. Yo no sé con qué sensación te quedas tú respecto de por qué se llega a este punto de si en la Arcis existió o no lucro. Uno escucha a ex rectores de esta casa de estudios que dice que el Partido Comunista sí lucró con Arcis. Uno escucha a Gabriel Salazar, premio de Historia Nacional, que también dice que se queda con la sensación de que ha habido lucro en la Arcis y lucro de aquellos grupos que dicen no al lucro, en este caso el Partido Comunista. Para ti, ¿dónde está el punto de origen o dónde está la falla que finalmente les está pasando la cuenta a ustedes y no a los responsables? Pero te pregunto, ¿quiénes son los responsables y dónde está esa falla? A ver, aquí yo creo que hay varios temas en cuestión. En lo que yo me voy a referir, digamos, es a lo que puedo mencionar como federación y en forma responsable. Yo no soy militante de ningún partido político, entonces en ese sentido no me compete tampoco hacer defensa, digamos, de nadie, sino que plantear que al menos que las investigaciones que se hicieron con respecto al lucro no señalaron que este lucro existiera. O sea, eso sí lo puedo decir. No puedo hablar, digamos, de lo que señaló Salazar o que lo que señalaron otros o rectores, ex rectores de la universidad, porque efectivamente nosotros como estudiantes tampoco tenemos acceso a más documentación. Entonces lo que quisimos en el fondo hacer es recibir la respuesta que entregó el Estado en el momento que se dieron las investigaciones, y que fue en el fondo lo que señalaron es que en ese minuto el lucro no existía. Ahora, lo que sí queremos decir, enlazarlo con lo que estaba yo diciendo anteriormente, es que justamente existiendo en este momento resoluciones que plantean que en Arcis no existió lucro, pero sin embargo universidades que están siendo cuestionadas y que en el sentido no solo un cuestionamiento, porque en Arcis también existió ese cuestionamiento, incluso todavía se cuestiona, sino que el punto es que universidades que tienen inversiones en la bolsa de comercio norteamericana, o sea, estamos hablando de algo como que ya es un plano muy superior y que sí se les están entregando recursos públicos, y nosotros, una de nuestras propuestas es que ingresen recursos públicos a Arcis o cualquier universidad que esté en administración provisional, porque si no la administración provisional no tiene razón de ser. Justamente se convierte en esto, en una agonía, y en una universidad que no tenía o que en realidad no tiene problemas en la calidad de la educación, sino que entró por problemas financieros. Entonces además aquí hay un criterio economicista, que no es rescatar la educación y la calidad, sino que es rescatar a quienes pueden sustentarse o no pueden sustentarse. Si vemos las instituciones públicas, muchas de ellas tienen grandes hoyos económicos y las cubre el Estado porque son universidades estatales. Bueno, pero es que ahí hay toda una discusión, porque en el fondo tú sentarías un precedente no solo para Arcis, sino que también para otras universidades que a lo mejor no son del gusto ni siquiera de quienes hoy día están haciendo la reforma, etcétera. Claro, que nosotros estamos planteando que las universidades que han cumplido un rol público, en el caso de que es privada, hay varias universidades privadas que han cumplido un rol público, sí, digamos, pueden ingresar recursos o pueden ser estatizadas, que es también otra parte, digamos, de las propuestas que nosotros estamos presentando con este proyecto a la modificación a la ley. Y en ese aspecto, por supuesto que hay que distinguir entre las universidades que son una empresa y en las que no lo son y entregan educación de verdad. Sandra, te quiero preguntar por las soluciones que se están proponiendo. La solución primera, que no sé si es una solución, pero el desenlace, por decirlo así, es cerrar la Arcis. Y al cerrar la Arcis, ofrecerle un plan de continuidad de los estudios a aquellos que hoy están en este plantel, que es hasta ahora, al parecer, estudiar a la Universidad de Chile. Al menos en la Universidad de Chile se han mostrado abiertos a esto. Hay que ver si eso se concreta. Además, aquí tiene que ver también con un tema transaccional, con una sede que la Universidad de Chile está interesada en comprar. ¿Qué te parece a ti este plan? Me imagino que la Universidad de Chile puede ser de las mejores universidades probablemente que los puedan recibir, pero no sé si a ustedes eso los deja tranquilos o en realidad aquí el objetivo era salvar a toda costa la Arcis y seguir estudiando en la universidad en la que ustedes creyeron, confiaron y la que eligieron en definitiva. A ver, nosotros en este momento estamos por la continuidad de esta universidad, por las relaciones que señalé anteriormente. Creemos que es un proyecto académico válido para nuestro país y que incluso que Chile, en los momentos más oscuros de la dictadura militar, tiene que agradecerle a Arcis, a todas las personas que acogió y que pudieron tener un título profesional cuando eran perseguidos políticos, que pudieron tener un trabajo cuando eran perseguidos políticos. Entonces, creo que ese rol es fundamental y el poner también
también a una universidad chilena, digamos, al lado de otras universidades que han sido muy importantes a nivel internacional en el desarrollo del pensamiento crítico, eso también es un rol importante, aunque a algunos en este país por temas ideológicos no les guste. O sea, eso como primero que nada creo que es un tema muy fundamental. Ahora, por otra parte, por eso justamente esa es la razón en la cual nosotros queremos la continuidad. Sin desvalorizar, digamos, lo que está diciendo la Universidad de Chile, que por supuesto sabemos que es una de las mejores universidades de este país y tal vez la mejor. El punto no tiene que ver con eso. El punto tiene que ver con que nosotros estamos dispuestos en ese sentido a la movilización, a ejercer acciones judiciales, a ejercer acciones administrativas y también políticas por la continuidad de este proyecto académico, porque por algo decidimos estudiar en Arcis y recibir este tipo de educación distinta. Por otra parte, si hablamos de la ley actual, que es la misma ley que nosotros queremos modificar, si nos trasladaran a la Universidad de Chile, recibiríamos aún el título de una universidad que se cerrara. Y nos pasaría lo mismo de la Universidad del Mar, o sea, seríamos la Universidad del Mar 2.0. Tendrían títulos que valen menos, dices. Es que por supuesto. O sea, que vienen prejuiciados, digamos, por los problemas que ha traído el plantel. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tampoco es la solución, porque la misma legislación no nos permitiría tener un título de la Universidad de Chile, y todo eso sin perjuicio de lo que señalé anteriormente, que nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahí me quiero detener y preguntarte cuáles son las últimas consecuencias. Ayer ya vimos una manifestación, se pusieron ahí las rejas, etcétera, pero ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Ustedes han tomado contacto o, por el contrario, el Ministerio de Educación ha tomado contacto con ustedes? ¿Se están articulando? ¿Están todos los alumnos además en este plan? Porque a lo mejor hay alumnos más pragmáticos que dicen, ¿sabe qué? Yo lo único que quiero es que este capítulo se cierre, no me interesa dónde, pero yo quiero terminar mis estudios, y esto pasa siempre, yo quiero terminar mis estudios y me voy a la Chile feliz y ya, cortémosla y cerremos la Arcis, capítulo cerrado. ¿Hasta qué punto ustedes están organizados? ¿Van a emprender aquí acciones individuales, colectivas? ¿Van a hablar con el Ministerio de Educación? ¿Van a intentar rescatar? ¿O tú ves que ya hay cierta resignación? La verdad es que no veo ningún tipo de resignación. Veo que efectivamente existe primero que nada un temor a la incertidumbre, porque la ley en realidad no nos protege. Protege la continuidad de estudios a medias y no protege, sin embargo, el derecho a la educación. Y esos son dos puntos que son importantes, porque uno entra a una universidad de una manera y sale de otra, entonces eso ya no puede ser. Pensemos que la universidad también en Chile, la educación superior no es gratuita, entonces uno también en el fondo hace una inversión familiar, todo un esfuerzo para que los resultados no sean los mismos a los cuales uno estaba esperando, y en ese sentido es responsabilidad del Estado poder solucionar esta situación. O sea, por algo es que se está haciendo una reforma educacional que se supone que es para que todos los estudiantes de Chile quedemos en una mejor situación y no una situación de desmedro. Entonces, en ese sentido, cuando decimos las últimas consecuencias, ahora, por ejemplo, la universidad está tomada, nosotros exigimos la renuncia del administrador provisional, sabemos que es una facultad de la ministra, pero le exigimos a él que renunciara, y de hecho en este minuto tiene prohibido el ingreso a la universidad junto a sus asesores, a pesar de que sí van a ingresar los docentes y los funcionarios que pensamos que son tan víctimas como nosotros de la situación que estamos viviendo, y vamos, bueno, a interponer también acciones judiciales y hacer todas las acciones pertinentes hasta llegar a la última instancia. Ahora, yo te hice una pregunta que a mí me parece bien importante, porque me parece además que esto sienta un precedente, así como fue la Universidad del Mar en su momento, ahora también, que es quién es el responsable, quién debe asumir este fracaso de una universidad que parecía venir bastante bien y que hoy día está a punto de cerrar sus puertas. A ver, nosotros pensamos que más allá de los temas anteriores, y no es porque no tengan importancia, pero que pensamos que hay que hablar de quién es el responsable hoy día. Y el responsable hoy día de la situación en que estamos es el Estado. Es que eso está medianamente claro y lo hemos conversado durante toda la entrevista, digamos, y yo entiendo los reparos que tienen ustedes al administrador provisional y no les gusta el proceso como se ha dado, y entiendo la encrucijada en la que están hoy. Pero insisto en que también se debería llegar a especificar qué fue lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir y para que los actores que hayan estado involucrados y hayan sido responsables no sean responsables en el futuro de desastres como este, para que no haya más estudiantes como ustedes que se tengan que enfrentar al cierre de la universidad en la que confiaron, en la que creyeron, donde por último querían, por gusto, por ganas, por lo que sea, por convicción estar. Entonces, ¿qué diagnóstico tienen ustedes? ¿Qué pasó con la Arcis? ¿Quién abandonó? ¿Quién, no sé, quién la dejó morir de esta manera? A ver, Arcis ha tenido una historia, digamos, durante todo el tiempo. Hay que pensar desde su nacimiento. Fue una universidad que no nació detrás con grupos económicos detrás, que fue siempre se intentó realizar cierres de diversos tipos de la universidad, digamos, por su sentido combativo. Y como dije anteriormente, o sea, nosotros no podemos señalar exactamente con el dedo quién tiene la responsabilidad, porque tampoco podemos tener la información precisa, y en ese sentido tenemos que ser responsables. O sea, sabemos que hay fallos, digamos, de organismos del Estado
que dicen una cosa, entonces más allá de las opiniones personales, que eso es distinto, pero en ese sentido yo tengo que ser responsable en mis dichos, digamos, y hablar sobre lo que se ha acordado claro, como generación. Tú estás diciendo opiniones personales también de las personas que yo te he esbozado en esta entrevista, digamos, que han dicho que ellos se quedan con la convicción de que aquí hubo lucro por parte del Partido Comunista. Yo te pregunto lo del Partido Comunista, porque también hoy día el Partido Comunista es un partido que tiene incidencia en la discusión de un proyecto a la reforma de educación superior, por ejemplo, y otros más. Hasta donde yo recuerdo, ellos se negaron a la posibilidad de hacer una comisión investigadora. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánta realmente vocación de transparencia hubo en esa decisión? Y hay muchos que apuntan a que el tiro de gracia finalmente en la ARCIS fue que el Partido Comunista se retirara de la administración y por lo tanto retirara recursos y dejara de alguna manera como huérfana a la universidad con pocos recursos o menos recursos de los que se requerían. Ustedes no le otorgan ninguna responsabilidad al Partido Comunista y te insisto que no tiene que ver con una fijación personal, tiene que ver con que estamos hablando de un partido que hoy día es de los que ha llevado adelante las principales, diría yo, consignas de la reforma que se pide a la educación superior. Por tanto, aclarar su rol me parece relevante. No sé si a ti no te parece así, digamos. A ver, mira, más que nada que no se trata de la relevancia, sino que en el fondo también no hay acuerdo, digamos, respecto a este tema dentro de la comunidad estudiantil. Entonces, por eso, digamos, yo en ese sentido tengo que hablar de lo que estoy autorizada a hablar, del mandato, digamos, que me otorga la federación a la cual pertenezco. Uno ahí se pregunta si no hay cierto blindaje. Mira, más que un blindaje en el sentido de que las opiniones son diversas con respecto a esto. Entonces, nosotros como federación no nos podemos casar con una opinión cuando hay opiniones diversas dentro de la comunidad estudiantil y dentro de la comunidad universitaria, dentro de lo que se refiere a la materia del Partido Comunista. Obviamente, sí, el Partido Comunista lo podría, digamos, haber hecho mejor, sí, eso todos lo compartimos, que el Partido Comunista sí lo podría haber hecho mejor referente a esta materia y que, por supuesto, que no nos gustó cómo se dio, digamos, todo el tema de la salida. Pero tampoco tampoco nos consta, digamos, tampoco tenemos la información ni nos consta, y con las investigaciones que se dieron, que nos fue lo que nosotros señalamos desde un comienzo, cuando comenzó toda esta guerra, digamos, con el tema del Partido Comunista, de que haya existido lucro o que haya existido comisión de delito, todo eso señaló que no. Entonces también hay una nebulosa la cual no se ha podido aclarar, y mientras no exista, digamos, esa claridad y hayan diversas opiniones personales, no solamente las personas que tú me señalaste, sino que también dentro de la comunidad estudiantil, nosotros no nos vamos a casar, digamos, con una posición en particular, porque eso justamente es, en el fondo, crea división dentro de nuestra comunidad, y lo que a nosotros nos interesa, digamos, en este momento es luchar unidos hacia un punto en particular, y es hacia lo que en este minuto el Estado tiene responsabilidad. O sea, nosotros en este minuto estamos emplazando a la ministra que dé un pie hacia atrás a lo que ella planteó sobre el cierre de ARCIS, y además de la forma en que lo hizo, y que ella se reúna con nosotros y que sea capaz de estudiar este proyecto de ley que nosotros le presentamos, y sea capaz de estudiar los proyectos también de reestructuración y de matrículas que están presentando los docentes de nuestra universidad, porque si no, efectivamente nos quedamos con la convicción de que el Estado vino a cerrar, que quería cerrar ARCIS y que no nos quiere dar ninguna otra oportunidad. Bien, pues vamos a ver si es que se genera ese encuentro y si se toma una nueva decisión. Hasta ayer, y por lo que recogimos de las palabras de la ministra, ARCIS se estaría cerrando, por lo menos así, en eso nos quedamos. Sí. Vamos a ver si hay paso atrás, como dices tú, y si se logra salvar este plantel por el bien también de los estudiantes, que obviamente son los grandes damnificados, y uno se pregunta, bueno, ¿quién se hace responsable? La verdad es que no hay un responsable muy claro, entendiendo que ustedes lo que piden ahora es que el Estado responda. Muchísimas gracias, Sandra, y suerte en todo lo que venga. Ojalá que puedan todos los alumnos de la ARCIS salir adelante de esta situación. Nos vemos. Un buen día para ti. Gracias.